Créditos personales y tarjetas Credit Cop. Llegá a lo que querés con las condiciones más convenientes. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. En una semana que ya entra en descuento en relación al paro de la CGT decretado para el día lunes, un paro de 24 horas y que tiene como principal objetivo garantizar paritarias libres, evitar cualquier tipo de flexibilidad laboral, recuperar lo que ya están perdiendo los jubilados con esta reforma previsional y paritarias absolutamente libres, ¿no, Hugo? Sí, Claudio, respecto a eso hay buenas noticias. Hoy nos toca sí dar buenas noticias porque Camioneros rompió el techo de la paritaria. El gremio que conduce Hugo Moyano firmó por el 25%, nada más ni nada menos, Claudio, y además van a mantener el bono de 9.800 pesos y cláusula gatillo, algo inédito hasta el momento, la cláusula gatillo. Absolutamente. Inédito también es la cifra, claro. Y Hugo Moyano lanzó fuertes críticas a los demás dirigentes gremiales que firmaron por el 15%. Dijo que los trabajadores no pueden quedar atados a la ineptitud de esos trabajadores y dejó abierta una puertita para la conducción de la CGT. Dio a entender que va a ser la fórmula Hugo Moyano y Sergio Palazos el titular de bancarios. Por otra parte, también hay buenas noticias para los docentes. El Tribunal 4 de La Plata le ordenó a la gobernadora María Eugenia Vidal que sujete el aumento inflacionario, el aumento salarial al aumento inflacionario. La cifra del INDEC va a tener que tomar la cifra del INDEC, la gobernadora, para renovar el salario, para actualizarlo todo lo que perdieron los docentes. Esto quiere decir que se mantiene vigente la cláusula gatillo de los docentes del año pasado a este año. Vos decís que de alguna manera el reflejo, o sea, la justicia está reflejando algún cambio de relación de fuerzas, que está pasando otra cosa, o que, en definitiva, porque está muy bueno que Camioneros pueda acordar ese índice de actualización. Ahora, a esta altura, ¿no nos quedamos cortos con muchos índices que pensábamos? O sea, si hace un tiempo se pensaba el 15%, hoy, ¿en qué tenemos que pensar? Mira, Claudio, la canasta básica total aumentó casi un 30% interanual. Se necesitan 19.000 pesos para la canasta básica total, con lo cual te da un techo de que el 15% es irrisorio. Hoy pensar en un 15% de inflación ya es anecdótico, parece un chiste viejo del gobierno. Totalmente, pero algunos todavía lo siguen pensando. Yo creo que para poder hablar, además con la mayor propiedad en el sentido de poder darle argumentos a nuestros compañeros para que esto se pueda discutir, tanto entre ellos mismos como a sus propios representantes, tenemos acá dos economistas de primera línea, que los decimos, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Andrés Azaín, bienvenido. Hernán Lecher, bienvenidos, buenas noches, gracias por venir. Bueno, el rumbo de la economía. Se removió del cargo a Luis Caputo, del ministro de Finanzas, y se lo puso en el Banco Central. ¿Cómo se traduce esto a la economía del país? Mira, hay varias lecturas para hacer, ¿no? Uno puede ser una lectura, primero en términos de política económica, donde uno podría decir, bueno, la gestión Sturzenegger dio malos resultados, o sea, la administración de la crisis cambiaria fue muy mala, perdió muchos dólares, la tasa se fue a las nubes y no logró resolver, y entra Caputo, que es un hombre más del mundo financiero, que en vez de ser tan teórico, va a arreglar con grupos y intentar de esa manera controlar la corrida. Esa es una lectura. Otra lectura es más de intereses y sectores que están pujando en una coyuntura donde el proceso de especulación financiera y deuda empieza la etapa mala y todos quieren huir, se arma un efecto puerta 12, no pueden salir, y Caputo entra a finanza con el número 2, Cañonero, que es del grupo Templeton,
Y lo que están haciendo en realidad es grupos internacionales que pusieron plata, que tienen a Caputo y a este como actores, sentarlos en el Banco Central para sentarse sobre la masa de dólares y decir quién se los lleva y a qué precios, ¿no? Porque que se sienta en el Banco Central dice quién se lleva los dólares y a qué precio. Incluso armar una especie de mercado paralelo donde licitan las divisas para grandes jugadores y se las reparten, ¿no? Entonces ahí sería bueno, pusimos tanta plata, nosotros vamos a controlar quién se la lleva y a qué precio, y ponemos a nuestra gente que es de nuestra confianza y no a Sturzenegger, que de repente no respondía siempre a los llamados de a quién le tenía que vender y a qué precio, ¿no? Entonces se puede decir que Sturzenegger no renunció, lo hicieron renunciar. Sí, eso creo que hay consenso de que lo hicieron renunciar. Sturzenegger era un hombre que pensaba que hacía bien las cosas aun cuando las cosas salían siempre mal, ¿no? Siempre había una explicación teórica para justificar el desastre que era la gestión del Banco Central, que fue desastrosa. Realmente fue, creo que, de las peores gestiones del Banco Central que debe tener memoria la Argentina. Le erró en todo. Desde el primer día le erró a la política monetaria con la proyección de meta de inflación. Errores gruesos, creo que debe ser el récord histórico mundial de error en metas de inflación, ¿no? Se proyectaba 25, la inflación era del 40, o sea, cosas muy burdas. Es muy difícil pensar que tanta torpeza no está planificada, ¿no? ¿Vos coincidís con esta visión, Héctor? No, hay algunas cosas que son muy ilustrativas y comparto. Esto de la subasta de los dólares es una cosa fenomenal, digamos, muy ilustrativa en serio del gobierno. O sea, hoy quedó desierta. De todas formas, lo más probable es porque las ofertas hayan sido tan bajas que no tiene sentido, no tenía sentido, o les dio vergüenza finalmente convalidar esos valores. A ver, en el día de ayer se vendieron 175 millones de dólares. Más barato que en el mercado habitual. Los que compraron ayer vendieron hoy más caro. Digamos, con 24 horas de plazo, los bancos, que son los únicos que pueden operar allí, hicieron plata. Digamos, no se termina de entender por qué hacen eso, o sí, se termina de entender si vos querés orientar un valor del dólar diferencial para algún sector. Ahora, en el marco general es cierto que la gestión claramente de Sturzenegger no es buena. Ahora, yo creo que también el gobierno apuesta a mostrar que el culpable de todo este berenjenal era finalmente Sturzenegger. Y el problema es el modelo, digamos. Vos tenés un problema donde te faltan los dólares, y te faltan los dólares por las medidas que vos mismo implementaste y tomaste a instancias además del Fondo Monetario Internacional, porque la desregulación de la cuenta capital, porque la liberalización de lo que es la liquidación de la cosecha, más el incentivo a retener, porque cuando vos le decís, che, el mes que viene te pago 0,5 más, bueno, esperemos al 1 de julio, digamos, ¿no? En esto de la reducción de los derechos de exportación, es un incentivo a retener, abrir las importaciones, y además lees el mundo mal y te crees que vas a exportar más porque tal vez Macri juega al tenis con Renzi. Bueno, creo que finalmente generaste condiciones para que esto te pasara indefectiblemente. Podía ser hace 6 meses, ahora o dentro de 6 meses. Yo creo que y va a volver a pasar. Yo creo que discúlpeme, hay un gran avance en el gobierno y ustedes no lo quieren reconocer porque son agoreros, pero dejamos de ser nosotros el problema y pasó a ser su propio gobierno el problema. Hay un avance importante, o sea, en el razonamiento que está haciendo el presidente, por lo menos aceptó dice, el problema lo teníamos adentro, ¿es así? Mira, eso es así si uno diferencia lo que son el interés de Cambiemos como proyecto político, del interés de Cambiemos como proyecto de país o de intereses de grupos, tanto locales como internacionales, ¿no? Obviamente como proyecto político este escenario es desastroso porque las perspectivas económicas y sociales para la población son muy malas y esto se traduce políticamente en una probable disminución del caudal político de Cambiemos. Si uno lo ve como proyecto económico, claramente Cambiemos tenía la visión de un país con salario barato, reducido a ciertos sectores nada más rentables de la economía, la energía, la exportación de materias primas, otras cosas, y bueno, obviamente, hoy día se acerca la Argentina a ese proyecto de país. Y si uno ve desde los intereses internacionales, claramente uno puede ser medio conspirativo y decir, le prestaron durante 2 años y medio plata a un gobierno que no tenía capacidad de devolver, y un día le dijeron no hay más plata, arbitrariamente, porque había colocado la semana anterior, lo llamaron no hay más plata, andá a golpearle al Fondo Monetario. Atrás del Fondo Monetario aparecen las potencias, ni bien va a negociar, Trump le pide una base militar en Vaca Muerta, y la Argentina va a tener, gracias a este gobierno, comprometido
en los próximos años el desarrollo de Vaca Muerta a pagar eternamente los intereses de una deuda externa. Si haces las cuentas, decís, en 2 años y medio de gestión de Macri, los argentinos perdimos los beneficios de Vaca Muerta y se los apropiaron grupos internacionales. Nada menos que Vaca Muerta, ¿no? Hoy una de las reservas, con sus características, las reservas de petróleo más grandes del mundo, si no la primera. Sí, yo siempre digo, si un tranza de barrio ve que un pibe, no sé, tiene un televisor grande y le da gratis, y después le viene a cobrar, dice no tengo plata y le saca la tele, imagínate los que manejan el mundo, se le puede ocurrir la misma idea, ¿no? Argentina pegó Vaca Muerta, le damos crédito que no van a poder pagar durante 2 años y medio, después formamos el acreedor de privado a público vía intervención del FMI, a través de eso se meten no solo, digamos, los bancos y las financieras, sino que atrás están los estados nacionales con su poderío militar, y Argentina el día de mañana tiene comprometido todos los recursos de Vaca Muerta en un pago eterno de los intereses de una deuda que se va a ejercer hasta el fin de la eternidad si no cambian las reglas de juego y alguien patea el tablero, ¿no? Es un poco el escenario. Nosotros hace 15 días que estamos en un tembladeral económico, pero esta es una parte de la ola. Ahora viene el tembladeral social, porque ahora vienen las consecuencias. Todavía no llegaron las consecuencias de esta brutal devaluación, ¿verdad? No, de la brutal devaluación no, pero consecuencias del gradualismo que se supone que no era ajuste. Bueno, no, el gradualismo. Ya lo hay. Yo vengo de San Martín ahora. La verdad que en el último mes y medio, si vos me decías hace 2 meses atrás, si la característica era que cerraban las empresas, no era esa característica. Les iba a todas muy mal, pero no era la característica. De un mes ¿Hablas de las pymes o hablas de empresas? De las pymes y de los comercios, diría, ¿no? Ahora, de hace 2 meses para acá, vos lo que tenés es mucha bajada de persiana, mucho, y cosas sintomáticas. El otro día me contaba un comerciante que tiene un pequeño almacén con una barra donde hace comida al mediodía. Me dice, me pasó que viene una persona con una botella, me compra un jugo y me pide si le puedo llenar la botella de agua. En lugar de comprarme una gaseosa, me hace el jugo tan adelante mío, digamos, ¿no? Ese es un recorte fenomenal. O te pide un sándwich y en lugar, porque vale 60 pesos, en lugar de eso te lo cambia por un alfajor, ¿no? Digamos, esto es bastante habitual y me parece que es la derivación de esto que recién mencionaba, del gradualismo que ha llegado a puntos extremos donde hay gente que finalmente para pagar las tarifas termina endeudándose ¿no? en la tarjeta barata del barrio, etcétera, etcétera, o en algún financista. Ese escenario ya existe. Lo que estamos viendo o lo que vamos a ver es esa profundización. En lo que tiene que ver con el impacto de la devaluación, indefectiblemente, pero además con el ajuste fiscal que viene, porque si algo derivó de todas estas cuestiones que nosotros no pudimos resolver o estamos intentando resolver la cuestión cambiaria, que supuestamente la íbamos a resolver y nos iba a quedar la cuestión fiscal y ahora nos quedaron las dos cosas, digamos, ¿no? No resolvimos la cuestión cambiaria y tenemos por delante un escenario fiscal muy complicado, ¿no? Bueno, en base a esto que vos nombrás, tenemos que hablar del dólar, que es igual a inflación, el aumento del dólar es igual a inflación. Y el acuerdo con el FMI hay 3 puntos de manual que son el recorte de la obra pública, el achique del Estado y subsidio cero. ¿Cómo va a hacer el gobierno, teniendo en cuenta que el año que viene es un año electoral, cómo va a hacer para paliar este problema? ¿O cómo puede hacer? Si me lo preguntás en términos electorales, no. En términos sociales. En términos electorales, para mí está perimido este proyecto. No tienen posibilidades reales de ganar bajo ninguna circunstancia el año que viene. ¿Qué van a hacer? Para mí es una gran mentira esta cuestión de la cláusula garantía social y qué sé yo que pusieron ahí, que en realidad está acotada exclusivamente a la asignación universal por hijo y a la asignación por embarazo. O sea, se acota exclusivamente, todo lo demás no está incluido. Con lo cual, y a ver, los recortes son fenomenales. En términos de empleo público no nombrás a más nadie, no renovás un solo contrato, salarios a la baja. Nosotros calculamos que para el 2019 estamos hablando de 80.000 millones de pesos. Y además dicen, vamos a revisar posiciones redundantes. ¿Qué es esto? Agarran el organigrama y se fijan qué ravioles, qué secretarías hay, direcciones, lo que sea. Dicen, y esta medio que se parece a esta, volala, ¿no? Porque es una gran mentira, entre todas las mentiras que han dicho, que el ajuste supuestamente lo iba a hacer, digamos, el funcionariato de la administración pública. Mentira, en realidad el objetivo naturalmente era eliminar o recortar, ajustar en el Estado, y eso significa echar gente lisa y llanamente. Bueno, eso es lo que viene en términos de recorte fiscal, ¿no?
Ahora viene, bueno, sabemos que recortar, que administrar la crisis no trae más que crisis, que recortar no trae más que recortes, digamos, ¿no? Y que de ninguna manera es una forma de poder paliar las consecuencias que está trayendo la aplicación del plan económico. De cualquier manera, uno podría preguntarse, ¿esto es parte de un plan orquestado? ¿Esto tiene alguna coherencia? O sea, de lo que ustedes plantean y de lo que nosotros creemos, aparece como una incoherencia de plano político, social, hasta el económico. ¿Es tan así esto? No, es un proyecto que se aplicó y se aplica en muchos países. Bien. Está el caso de Grecia, Argentina en los años 90. Y yo creo que es un objetivo buscado, ¿no? Vos dejás un país muy endeudado, con un armado financiero muy endeble, donde estás a merced de pedir un crédito y que te financien cada cuota de ese crédito en parte, que es el crédito que estamos negociando con el FMI, para no caer en cesación de pagos y que se agrave la corrida y que la economía se estabilice todavía más, ¿no? Entonces armás ese esquema y claramente cualquiera que asume en la Argentina, por ejemplo, un próximo gobierno, va a tener dos disyuntivas: o patea el tablero y dice no pagamos la deuda externa, y empieza toda una situación de enfrentamiento con intereses externos fuertes que tenés que tener espalda también para aguantar y estabilizar el mercado de cambio local sin crédito internacional, o sea, una situación compleja. O el otro camino alternativo, vas al FMI que te impone las condiciones del programa económico y te marcó la agenda. ¿Esto qué genera? Obviamente hace que la Argentina pierda su independencia económica, lo vivimos, digamos, en verdad. Lo raro en la Argentina fue tener independencia económica, que fue un logro del siglo XXI, gobierno de Néstor Cristina, desendeudamiento, pero históricamente la Argentina vivió endeudado y a merced de los acreedores. Preguntémosle a Alfonsín cómo le fue con un condicionamiento así como el que... El intento de Grispum, ¿no? El intento de Grispum, pero después vino Surruil y después vino una hiperinflación y después vino el menemismo. Entonces, esto es un programa, incluso un programa que tiene intereses locales, porque hay actores locales que creen que la única forma de volver estable en el tiempo el dominio de un programa económico es con un condicionamiento internacional que haga que si gana un partido populista no pueda sacar las patas del tablero, porque le pasa como en Grecia, ¿no? Gana la izquierda y aplica el programa de la derecha. O sea, te dejamos hipotecado, ¿no? O sea, te dejamos una hipoteca de manera tal que no puedas hacer absolutamente nada, ni puedas volver a intentar un modelo de sustitución de importaciones, de soberanía económica y política. Sí, exacto. En términos estructurales vos no puedas volver a lo que fue la experiencia populista, como decía Ina acá. A ver, yo de todas formas creo que hay un ala del gobierno que sí ambicionaba una cosa distinta, que hay un ala que quizás uno podía pensarla más en el plano político. A ver, el propio Peña pensaba otra cosa o tenía otra cosa. El ala gradualista, si querés, aquellos que bancaban el gradualismo, son los grandes derrotados en esta etapa. Y creo que ahí hay un separador de aguas, retomando lo que decía él recién. El acuerdo con el fondo cambia la política de alianza que tenía el gobierno, o de ganadores y perdedores, si querés. No es que los cambia esencialmente, pero evidentemente los que vienen a conducir la economía, evidentemente son otros de lo que la conducían hasta ahora. Duhovne no termina siendo superministro por sus aciertos, termina siendo superministro porque lo puso el Fondo Monetario Internacional. Bien, digo, esto es un cambio sensible respecto de la política de alianza, si se quiere, dentro del propio partido gobernante. Por eso sí creo que hay derrotados y ganadores en este mismo proceso, ¿no? Los pongo en un aprieto. Mañana tenemos elecciones, cambia el gobierno, volvemos a poner sobre el tapete un proyecto, si se quiere, llamarlo populista, keynesiano, de sustitución de importaciones, de desarrollo, de soberanía. ¿Cuáles son las 5 medidas que tenemos que tomar? 5, 6 o 4, ¿no? Que tenemos que tomar en estas circunstancias, ¿no? Vamos. Mira, cualquier gobierno que asuma va a tener 3 etapas, ¿no? Una es la administración de la crisis. La administración de la crisis va a ser la etapa inicial, que va a depender de cómo asuma. No es lo mismo si asume con un nivel de deuda hasta la coronilla y viendo si alcanza a pagar la cuota, a que se asume después de una corrida y un default, ¿no? Son escenarios distintos, si este gobierno termina en una corrida y un default, o asumís todavía con el nivel de endeudamiento. Ahí se abren escenarios distintos, porque en un caso vos podés sentarte a negociar con los acreedores. Yo creo que con un gobierno popular van a ser el doble de rígidos,
van a dar muy poco margen. Y ahí, bueno, es una cuestión de elección, ¿no? O sea, vos tenés que ver hasta dónde aceptás o hasta dónde rompes, lo que implicaría una cesación de pago, y si te dan las espaldas para aguantar una corrida financiera en esas condiciones. El gobierno que asuma, lo primero que tiene que resolver es el problema externo, la corrida cambiaria y el tema de la deuda. Eso va a ser la urgencia. Después tiene una segunda etapa que es un programa económico de recuperación, donde yo creo que, dadas las condiciones, la Argentina va a tener que iniciar un programa de recuperación, un gobierno popular con una agenda parcialmente diferente a la de otros gobiernos populares, más volcada a sectores, podemos decir, poco demandante de divisa. Argentina tiene que hacer una política, yo llamo un programa económico de segunda generación de los gobiernos populares, donde ataque el problema de la vivienda, donde desarrolle el sector servicio en base a lo que es servicios sociales, de salud, de educación, o sea, una segunda agenda de demandas sociales que tiene que ver mucho menos con el tema productivista e industrialista y mucho más con resolver problemas con recursos propios ante este condicionamiento internacional. Y después tenés una tercera etapa que es un proyecto de desarrollo nuevo. No podemos seguir los proyectos populares con la cabeza del siglo XX, de la industria de Perón. La industria cambió, el mundo Perón, necesitamos otra cabeza. Y ahí creo que Argentina tiene que ir a un proyecto de desarrollo de una economía de 2 velocidades. ¿Qué es esto? Tenemos que tener un sector económico competitivo, donde haya el Estado, multinacionales, grupos locales, donde tenga producción desde lo que es agronegocios, software, servicios tecnológicos, algunos sectores industriales que tienen cabida, digamos, potenciar eso, y otra economía protegida donde el objetivo sea crear trabajo, distribuir el ingreso, de crear desarrollo regional. Preferentemente que no sean proveedores del otro sector, pero que sí que sean protegidos. ¿Qué es esto? Si vos vas a hacer una ruta, vas a hacer obra pública, no tenés que buscar al más eficiente, que tiene una máquina y que te la hace por ahí con un menor costo, pero todo eso se va al exterior en pago de utilidades, en importación de maquinaria. Tal vez la tenés que hacer con pico, pala, pero creando empleo, desarrollando el empleo y el desarrollo regional. O sea, tenés que tener una cabeza que permita desarrollar una economía en 2 velocidades, que es, para mí, la única opción que tenemos hoy en día, desde un lugar del tercer mundo, ante este escenario internacional que tenemos, de plantear un proyecto mínimamente viable, donde convivan sectores competitivos, donde ahí esté la gran empresa, el Estado, la empresa multinacional, que haya un proyecto de desarrollo tecnológico, de exportaciones, con un proyecto mercado interno, trabajo intensivo, ineficientes en términos del mercado, pero eficiente en términos de crear empleo y en crear distribución del ingreso y en crear desarrollo regional. ¿Hernán? No, depende del marco de la herencia recibida. La pesada herencia. Naturalmente. Esta sí que va a ser pesada, macho. Efectivamente, eso te marca la cancha, te define lo que puedes hacer. Digo, algunas cosas para aportar en este sentido. Digo, me parece que la cuestión del tipo de cambio y cómo administrar el tipo de cambio y en realidad la administración de las divisas en general creo que es un tema central. La otra cuestión, cómo haces que los salarios le ganen a la inflación. Me parece que ahí hay que trabajar mucho el tema precios, que este gobierno claramente ha hecho justamente lo contrario, y 2 cosas que no tienen que ver directamente con la economía, pero la verdad, habida cuenta de la experiencia que tenemos, ¿qué hacemos con la justicia y qué hacemos con los medios de comunicación? Porque después te definen la economía esas 2 cosas, ¿no? Así que me parece que ahí también hay que tener un plan muy claro de cómo se aborda antes de asumir, ¿no? Ustedes dicen que, claro, bueno, esto requiere una construcción política, ¿no? O sea, poder llevar adelante un programa de carácter económico y social requiere tener una hegemonía o recuperar una hegemonía en un bloque de poder. Y para eso necesitamos una construcción política que esté imbuida de esto que ustedes están planteando y mucho más que puedan aportar mayor cantidad de compañeros. Pero tiene que haber una forma, una herramienta política que nos permita plantarnos ante una resistencia que va a ser tremenda, digamos, ¿no? Porque si la tuvimos en su momento, imagínense, ustedes lo plantearon recién, la pesada herencia va a ser muy, muy grande. Y es por parte de todos los militantes la obligación de llevar adelante esa construcción con buenos compañeros técnicos, con buenos compañeros técnicos políticos o político-técnicos, si se quiere, que nos permitan acertar en las medidas que tenemos que tomar. Pero coincidimos, y creo que vas a coincidir, que el margen va a ser mucho más finito, ¿no? Más exiguo, sí. Mucho más difícil. Vamos a estar al borde de una situación de ruptura con un modelo, no ya de acumulación, con un modelo de producción y distribución, ¿no?
Absolutamente, Claudio, sí, que coincido totalmente. Y déjame agregar un dato más que me están tirando acá por el teléfono, que me olvidé de decir al principio. Hugo Moyano dijo que se va a adherir al paro de la CGT del próximo 25 de junio. El paro activo y solidario, según el titular de Camioneros, porque dice que todos los trabajadores tienen que superar este 25% de aumento salarial como lo hizo Camioneros. Y porque parte de la paritaria se está jugando en el paro del 25. Parte de esta paritaria es la respuesta que tenga el movimiento obrero en su conjunto, más allá de que nos guste más, nos gusten menos los dirigentes, más allá de que haya déficit, que seguramente los hay, en el paro del 25 nos estamos jugando cómo nos plantamos delante de las patronales en distintos sectores. O sea, poder dar una demostración fehaciente de que la respuesta del movimiento obrero organizado tiene que ver con recuperar su poder adquisitivo, con reafirmar su hegemonía dentro de un bloque popular, por volver a reafirmar el rol que tenemos como trabajadores organizados. Lo del 25 es una prueba y no nos confundamos, más allá de que nos gusten más o nos gusten menos los dirigentes gremiales, ¿verdad, Hugo? Verdad, claro, sí, esta es la responsabilidad de la CGT, bueno, lo mismo que planteó hoy Hugo Moyano, echarle culpas a algunas ineptitudes de algunos dirigentes gremiales. Bueno, también hay que tener en cuenta lo que son las bases, en este caso, como vos recién marcás, la base de la militancia, ¿no? En este caso. Está muy bien en remarcarlo del 25, desde este programa queremos hacer en ese sentido un llamamiento muy contundente a la respuesta que tenemos que dar y repito, no nos confundamos porque la propaganda por parte del gobierno va a ser tremenda para que la medida no se lleve adelante. Cuidemos la medida, cuidemos que se garantice, cuidemos que se mantenga además desde el lugar que ocupamos cada uno de nosotros, se mantenga para el lunes y no sea corrida ni levantada. Así que bueno, la verdad un lujo tener compañeros como ustedes, los vamos a necesitar muchísimo en toda la etapa que viene y seguramente vamos a tener que hacer todo esto y mucho más porque estos tipos nos dejan muy comprometidos. Pero todo se puede hacer desde la voluntad y desde el trabajo colectivo. Nos vemos en la próxima de la Cultura del Trabajo. Muchas gracias.